Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos también. Hoy es domingo, es día 1 de diciembre del 2024 y tengo aquí delante la hojita del calendario, la buena semilla, un poco ampliada, del día 24, es decir, del domingo pasado, 24 de noviembre del 2024. Y esta hojita arranca de 2 textos. El primer texto es del apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 4. Se está refiriendo al patriarca Abraham y dice que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Sí, una promesa de Dios, de que a pesar de que tenía 100 años, tendría un hijo. Y luego otra cita del autor de la carta a los Hebreos, capítulo 10, donde dice acerca de Dios: fiel es el que prometió. O sea que el vídeo de hoy va acerca de las promesas de Dios, de las promesas de Dios. El pasado vídeo, que lo subiré a las redes en un par de días más o menos, lo titulábamos El ocaso de nuestra vida, porque había llegado, no, el otoño de nuestra vida, porque había llegado ya el otoño. Y hoy el vídeo viene a ser como una consecuencia de aquello. Dios prometiendo. Aunque es cierto que ya ha llegado el otoño de nuestra vida, donde las hojas de los árboles han caído ya, lo cual refleja lo que ha de ser la vida de los mortales. Sin embargo, Dios es fiel y aquello que ha prometido lo cumple. A mis espaldas veréis un gran árbol donde las hojas no han caído, sino que han cambiado de color. Hace pocas semanas eran color verde, ahora son color amarillentas o rojizas. Está allí detrás, lo veréis al fondo, la caída de las hojas. Sí, las hojas en el otoño natural de la naturaleza caen, cambian de color. Sin embargo, Dios, el creador de los árboles y de las hojas y nuestro propio creador, Él nunca cambia. Sí, de esto va la hojita de hoy. Dios nunca cambia. Y todas sus promesas, como luego veremos, son sí y amén. Son permanentes, tanto hoy como en el tiempo en que las prometió. Hay un himno en nuestro himnario tradicional de la editorial evangélica, que es el 424, que reza así: todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Confiado en sus promesas, yo estaré. Y luego el coro dice: grandes, grandes, grandes y fieles son las promesas que el Señor ha dado. Grandes son
siempre en sus promesas confiaré. Bien, pues, en esta hojita se nos presentan 8 promesas. 8 promesas que Dios hace y que además después cumple. No las deja sin cumplir. La primera promesa, esta va dirigida al que busca la paz interior. Dice Lucas capítulo 11, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Estas palabras las dijo el Señor Jesús en su ministerio terrenal y las coge el evangelista Lucas. Y porque son palabras de Jesús, se cumplirán al pie de la letra, porque el libro del Apocalipsis presenta al Señor Jesucristo, entre otras cosas, como el verdadero, como el que no miente, como el que dice siempre la verdad. Por lo tanto, cuando Él dice que el que busca halla, y el que pide recibe, y el que llama se le abrirá, está diciendo una gran verdad. Una segunda promesa. Esta promesa va dirigida al que tiene preocupaciones. ¿Y quién no tiene preocupaciones en esta vida? Me pregunto yo ahora. ¿Quién no tiene preocupaciones? Pues mirad lo que dice esta promesa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando oramos a Dios, después de hacer la oración, tenemos que darle gracias a Dios como si ya hubiéramos conseguido lo que pedíamos en la oración, como si el Señor ya nos lo hubiera concedido. De ahí lo de hemos de darle gracias, aunque todavía no lo haya cumplido, pero tratándose del Señor, hemos de orar con acción y gracias. Y continúa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Me gusta mucho a mí ese término. Hay otras versiones de la Biblia que cambian. Él guardará por custodiará. Y todavía me gusta más esta traducción. La paz de Dios custodiará. No olvidemos que el apóstol San Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, que es donde está esta cita, él estaba preso en una cárcel en Roma. 2 años estuvo allá. Y dice que la paz de Dios custodiará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Él estaba siendo custodiado por soldados romanos, pero la paz de Dios era mucho mejor, era mucho más fiable que la cárcel en Roma. Esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Una tercera promesa. Esta tercera promesa va dirigida al que está enfermo. ¿Y quién de nosotros no ha estado enfermo en alguna ocasión, o en muchas ocasiones, o tal vez ahora mismo estemos enfermos de alguna dolencia? Pues para nosotros va esta promesa. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluida la enfermedad también. Todas, no algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Y continúa, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que aman a Dios. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Lázaro, uno de los 3 hermanos, cae enfermo. Dice ahí el texto bíblico que era una enfermedad de muerte.
Y las hermanas, Marta y María, mandan recado al Señor Jesús para decirle: Señor, el que amas, tu gran amigo Lázaro, está enfermo. Y para sorpresa de todos, el Señor Jesús declara: esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, se convertirá en la gloria de Dios. Y los discípulos que los tenían frente se quedan un poco extrañados. Dicen: ¿pero qué le pasa al Señor? Si dicen que está a punto de morir y dice que no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y si se quedaron sorprendidos con esta frase, todavía se sorprenderían más con la decisión que toma el Señor. No va a correprisas a llegar antes de que muera y sanarle, sino que se espera varios días hasta tener noticias de que Lázaro ya había muerto. Y claro, los apóstoles dirían: pero Señor, ¿qué está haciendo con su gran amigo? ¿Qué está haciendo? Pero claro, el Señor sabía lo que hacía. Porque si el Señor hubiera ido y hubiera evitado la muerte de Lázaro, simplemente hubiera quedado ahí la cosa. Pero esperándose a que Lázaro muriera y llegando cuando ya estaba muerto, el Señor lo pudo resucitar. Y aquello fue un testimonio hacia todos los vecinos. Lázaro, ven fuera, le dijo. Y el que había estado muerto salió de la tumba, para gloria y para testimonio de todos los vecinos. Por lo tanto, el Señor Jesús todo lo hacía bien. En cuarto lugar, esta oración es para el que orando busca su camino. Sí, orando busca su camino. Bien, yo tengo que decir, ya lo he dicho muchas veces, que cuando tenía 18 años, yo buscaba el camino del Señor. Ahora, el mes que viene, haré 79. El 10 de enero, haré 79. Y le oré al Señor, y le pedí que se mostrase a mí, y que pusiese algo en mis manos que me ayudase a encontrarlo. Y mira por dónde pusieron una Biblia. Todavía la conservo, la Biblia, en mi casa. Y le oré vehemente al Señor, diciéndole: Señor, yo te quiero encontrar. Dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y una vez que elijas este camino, sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, tiene su importancia que estas palabras estén escritas en el Salmo 32, que es un salmo del rey David. ¿Y en qué contexto se dicen estas palabras? Bueno, David había cometido un doble pecado. Había adulterado con una mujer, con Betsabé creo que era, y luego para tapar su pecado mandó llamar al marido y mandó llamarle y mandó mandarlo a la guerra para que muriera. Y consiguió las dos cosas. Pero claro, esto no le gustó a Dios. Esto no le gustó a Dios para nada. Y Dios le mandó al profeta Natán. Y ya sabemos la historia de las corderitas. Y cómo David se atrapó en su propia red. Y cuando declara lo que declara David, Natán le dice: tú eres ese hombre, tú eres el que acabas de condenar, tú eres, porque le explica una especie de parábola o de historia. Y a partir de ahí, David ya cambia. Y comienza con esta frase: pequé yo contra el Señor. Y ahora en este salmo, que él confiesa su pecado, Salmo 32, el Señor le dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No el camino del adulterio y del homicidio, como el que has andado hasta ahora. No ese camino.
Una quinta promesa. Esta promesa tiene que ver o va dirigida al que se enfrenta a la muerte. Sí, en esta vida hay muchas cosas importantes y lo hemos de reconocer. Es importante la salud, es importante tener un trabajo, es importante tener una familia que te es fiel. Son importantes muchas cosas, los amigos, como yo, que tengo a mi hermano Pepe aquí, que es el que me está grabando. Todo esto es muy importante. Pero más o menos todas estas cosas pueden tener alguna solución si las perdemos. Ahora la muerte. La muerte no tiene solución. Pues bien, al que se enfrenta a la muerte, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto se lo dijo el Señor Jesús a Marta, una de las hermanas de Lázaro. Y Marta le respondió más o menos: Señor, tú sabes que yo creo, tú sabes que creo. Esto está en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Sexta promesa del Señor. Esta va dirigida a aquella persona que se siente solo, que se siente abandonado. Pues a esta persona el Señor le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una cita que recoge el profeta Jeremías en su capítulo 33. Clama a mí. Sí. Cuando nos encontremos solos, abandonados o semiabandonados, dejados por familiares, por amigos, por vecinos, hemos de clamar al Señor. Hemos de clamar al Señor. Ahora, si hubo alguien que se sintió abandonado y se sintió solo y dejado por todos, hasta por sus propios seguidores, como eran los apóstoles, fue el Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es algo muy fuerte, ¿eh? Esto es algo muy gordo. Dirigiéndose a Dios y tenerle que decir: ¿por qué me has abandonado? Esto es muy fuerte, ¿eh? Dios, que había dicho que tenía contentamiento en Jesús, ahora lo tiene que abandonar. Y lo abandona para podernos acoger a nosotros. Porque si Dios no, como juez que era, no hubiera abandonado al Señor Jesucristo como reo, no nos hubiera podido acoger a nosotros. Una séptima promesa. Esta es para el que se siente en peligro. ¿Cuántos peligros, ¿Cuántos peligros en nuestra vida? Los que ya nos han sobrevenido y aquellos que todavía están por llegar. Dice el Salmo 121, el Señor guardará tu salida y tu entrada también, y esto lo hará desde ahora y para siempre. Esto está recogido en el Salmo 121, para los que están en peligro. El Salmo 11, que es un salmo del rey David, dice lo siguiente: en el Señor he confiado. Y luego le dice a sus amigos: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte porque vienen a matarme? Pero por favor, ¿cómo me decís esto? Si yo, que acabo de declarar que he confiado en el Señor, si el Señor me falla, si el Señor no me guarda ahora, entonces más vale que me ponga a llorar. Si fueren destruidos los fundamentos
dice ahí David, los fundamentos de su fe. ¿Qué ha de hacer el justo? Si el Señor me falla, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Verdad que sí? Y ya finalmente iremos terminando la octava promesa del Señor. Y esta promesa es para aquel que sabe que es culpable. Porque claro, nosotros, como seres humanos imperfectos, pecadores por naturaleza, sabemos que somos culpables, que no podemos buscar excusas delante de Dios. Y dice ahí, bueno, sabe que es culpable. Tengo aquí, por mi cuenta, recogido el Salmo 130. El Salmo 130, los versículos 3 y 4, dice, Señor, si tú mirares a los pecados, ¿quién permanecerá en pie? Nadie, nadie, absolutamente nadie. Si el Señor mira de dentro de nuestro corazón los pecados que tenemos, nos fulmina al momento. Pero luego el salmista añade, sin embargo en ti hay perdón. Aunque mires los pecados que hay dentro de nosotros, yo sé que en ti hay perdón. ¿Cómo así es? Pues para el que sabe que es culpable, el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados, porque somos pecadores, eso está muy claro, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta es una de las promesas de Dios para aquellos que confesamos nuestros pecados. Y como ya os he dicho anticipadamente, yo hace ya pues muchísimos años, más de 60 años, que confesé mis pecados al Señor. Y Él me dio el perdón de los mismos. Y ahora ya vamos a terminar, como siempre, con una oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tus promesas, porque como muy bien dice el himno, todas las promesas del Señor serán apoyo de nuestra fe, porque sabemos que tú las vas a cumplir. Tú no eres como los hombres que prometes y no cumples. Tú prometes. Ya desde el principio prometiste a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que mandarías un Salvador. Y aunque pasaron miles de años, finalmente tú mandaste al Señor Jesucristo, cumpliendo tu promesa. Muchas gracias, Señor. Esto nos garantiza que las promesas que nos has hecho y que todavía no se han cumplido, se cumplirán, porque lo dices tú. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por la fe que has depositado en nosotros. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Y recibe nuestra gratitud, ya que elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.